predicar la palabra, ¿sí? Pero cuando la mayoría de la gente que nos escucha no es cristiana, entonces a veces el predicar la palabra no es tan sencillo. Pero aún así Pablo dice, tú tienes que predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Recuerdo hace muchos años que fui había una hermanita ahí en la congregación de San Bernabé y falleció su papá. Y su papá era cristiano y ella solamente en la familia. Todos los demás miembros de la familia no eran cristianos. Y eran tremendos, hermanos, eran tremendos, ¿verdad? Así que fui al velorio a saludar a la hermana, saludar a la familia que conocíamos, y la hermana me dice, predíquenos, hermano. Sí, hermano, con mucho gusto. Bueno, hermano, me puse a predicar un sermón y, hermano, todo el mundo estaba hablando. Todo el mundo estaba hablando, creo que algunos hasta se estaban riendo de lo que yo estaba diciendo, pero entre más hablaban ellos fuerte, yo más fuerte hablaba. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Cuando las circunstancias son favorables y cuando no son favorables. A veces te vas a encontrar personas a las que les vas a predicar, hermano, y esas personas son bien nobles, ¿verdad? Y aceptan de todo corazón escucharte, pero a veces no vamos a así. A veces son personas difíciles, duras, pero a veces aún de esas personas que tienen un corazón duro, la palabra por eso es vista como una espada de dos filos que es capaz de penetrar los corazones más duros que pueda haber. Algunos de nosotros hemos tenido en algún momento de la vida tal vez un corazón duro, pero ha sido la palabra la que ha podido modificar nuestros corazones. Por eso hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, cuando las circunstancias son buenas y cuando las circunstancias no son tan buenas, pero lo importante es que no dejemos de predicar. La otra cosa que Pablo le dice aquí a Timoteo también es lo que tiene que hacer. Tiene que redarguir tiene que ver con tocar el corazón, con hacer que la persona se dé cuenta del mal en el que está, que se dé cuenta por medio de la palabra que ha ofendido a Dios. Tiene que ver también con reprender. A veces tenemos que reprender, hermanos, es decir, corregir aquello que no está bien y exponerlo, decirle a la gente cuál es el pecado y exhortar también. Exhortar tiene que ver aquí con animar, ¿verdad? A veces en la escuela de predicación hay un dicho que usamos, que a veces algunos predicamos el evangelio ¿del qué, Pedro? El evangelio del terror, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aventamos lumbre en nuestras predicaciones, porque todas nuestras predicaciones son en un sentido negativo. Todas nuestras predicaciones son para condenar, todas nuestras predicaciones son para señalar el error y predicamos muy poco acerca de lo que decías a él, cómo corregir ese error. ¿Sí? Entonces, Pablo está diciendo aquí que sí, hay que redarguir, hay que reprender, pero también hay que exhortar, hay que motivar a la iglesia a la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Y luego, finalmente, dice también dos cosas más, que hay que hacerlo con paciencia, ¿sí? Uno a veces predica y uno quisiera que todo el mundo lo entendiera a la primera y que todo el mundo obedeciera a la primera, a la palabra de Dios, porque no somos nosotros los que hablamos, sino Dios, pero la verdad es que no es así. Unos maduran muy rápido, otros más despacio, otros nos cuesta muchos años poder madurar. Así que hay que tener paciencia. La otra vez, hermanos, un hermano salió de la escuela de predicación y tuvo la oportunidad de que un grupo de hermanos lo sostuviera económicamente y lo mandaron a predicar a un lugar en el Bajío para que abriera una nueva obra. Bueno, él llegó el sábado, empezó a predicar el domingo y el lunes me habló para decirme, hermano, estoy aquí y estoy solo y nadie me hace caso. ¿Cuándo llegaste, hermano? No, pues llegué el sábado. Paciencia, ¿verdad? Paciencia. No se levanta una congregación de la noche a la mañana, ¿sí? Pasan años a veces, ¿verdad? Para que el evangelio pueda florecer. Entonces, paciencia, pero luego añade algo más, doctrina, ¿verdad? Sana enseñanza, como de lo que se hablaba en esta mañana. Pudiéramos decir que estos son los consejos de manera general así que Pablo le da aquí a Timoteo con respecto a cómo debe ser su predicación. Pero ahora vamos a entrar aquí, hermanos, a lo que quería ver o lo que quiero ver más específicamente en este tema. Y es esos consejos, esas guías prácticas que nos van a ayudar para elaborar y predicar sermones. Primero quiero hacerles una pregunta. Levanten la mano todos los que están aquí, los que predican, los que eventualmente se paran en el púlpito y predican. Bueno, pues es una buena cantidad, ¿verdad?
Es una buena cantidad, creo que la mayoría de los que están aquí. Qué bendición, hermano, qué bendición, porque sabe que hay congregaciones que nos piden ayuda a la escuela de predicación para que mandemos cada domingo a un estudiante, y lo mandamos con mucho gusto, porque para eso estamos. Y el problema es que ahí hay hermanos que ellos pudieran ya haber crecido porque tienen muchos años en la iglesia y todavía no se atreven a prepararse. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que predicar, porque eso también es un error, hermanos. ¿Sí? El asunto de la predicación no a todos se les da. ¿Por qué? Porque acuérdense el ejemplo que tenemos del Señor, de que la iglesia es como un cuerpo donde hay diferentes miembros y cada miembro es necesario, cada miembro es útil y cada miembro es importante. ¿Sí? Pero somos diferentes, no todos podemos ser boca, como alguien lo dijo hace rato, ¿no? Entonces, no todos realmente van a poder predicar, pero qué bueno es cuando hay en las congregaciones, además del predicador, hermanos que puedan apoyar en la predicación. Entonces, para usted y para mí, sea que estemos encargados de la obra o no, sea que apoyemos a la obra, bueno, esto nos va a ayudar. Primero, mire, cuando uno elabora y predica un sermón, uno en primer lugar debe de ser claro y debe de ser sencillo en lo que expone. Claridad y sencillez. Si nosotros logramos que nuestros sermones sean así, entonces el mensaje va a ser comprensible para los oyentes. Todo el mundo lo va a entender. Todo el mundo va a poder comprender la idea que queremos dejar. Entonces, por lo tanto, para ser claros y sencillos, mire, tenemos primero que usar un lenguaje que sea claro. Un lenguaje que sea claro, que todo el mundo podamos entender. ¿Usted cree que Dios no pudo haber utilizado el griego clásico para dejar la revelación del Nuevo Testamento? Sí, pero el griego clásico era muy elevado, hermano. En cambio usó el griego koiné, que era el griego que hablaba la gente común. ¿Para qué? Para que su mensaje pudiera llegar de manera clara y sencilla a la mente de cualquier persona. ¿Sí? Usar a veces tecnicismos o usar palabras muy elevadas a veces es innecesario. ¿Sí? Más bien, no digo que no lo usemos, pero demos una explicación de a qué nos estamos refiriendo con eso. Porque de otra manera, bueno, nuestro mensaje puede ser que no alcance la mentalidad o la mente de las personas que están allí, y eso va a dificultar el que podamos hacer conexión con el público. Generalmente aquel que predica conecta con el público porque su lenguaje es claro, porque es sencillo en lo que predica, y la persona se identifica rápidamente con aquel que está predicando. Mire, Cristo es nuestro ejemplo en todo, y Jesús, hermano, fue en realidad muy sencillo en sus maneras de exponer la palabra, de exponer las verdades. Mire, por ejemplo, vaya allí a Lucas capítulo 15, solamente por poner un ejemplo así muy rápido acerca de esto de ser claros y sencillos. En Lucas capítulo 15 tenemos del verso 1 al verso 7, y de hecho todo Lucas 15, pues hay allí tres parábolas que son muy similares, que tienen un propósito similar, pero del 1 al 7 de Lucas 15, Jesús, hermanos, habla acerca de lo que conocemos como la parábola de la oveja perdida. ¿Sí? ¿Y qué lenguaje usó el Señor aquí? Un lenguaje sencillo, un lenguaje que todo el mundo podía entender, porque la mayoría de la gente a la que le hablaba Jesús eran personas que conocían lo que significaba pastorear ovejas y el valor que tenían las ovejas. Y lo que hacía un buen pastor, cuando se le perdía una oveja, iba y guardaba el resto de las ovejas para no tener mayor desfalco, y luego iba y buscaba la oveja, y cuando la encontraba, hermano, la traía en sus brazos, porque tal vez esa oveja estaba herida, o tal vez esa oveja había sido lastimada por los espinos, etc. Así que había que traerla en los brazos, y cuando llegaba, entonces se alegraba y se gozaba porque había encontrado esa oveja. Y Jesús dio ese ejemplo tan sencillo, hermanos, de un pastor cuando pierde una oveja, para hablar de cómo Dios, hermanos, se alegra
cuando una persona, hermanos, es vuelta al redil. Cuando una persona obedece el Evangelio, o cuando una persona que estaba en la iglesia y se salió, regresa nuevamente a la iglesia. Así de sencillo era el mensaje. ¿Quién no podía comprender esas palabras? Por eso, hermanos, cuando prediquemos, hagamos un sermón, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo claro y que sea sencillo. Pero mire algo más, una segunda cosa que también le quiero decir. Siempre que elaboremos y prediquemos un sermón, nuestro tema tiene que ser bíblico, y especialmente cristocéntrico. Cristocéntrico, ¿sí? Tiene que ser bíblico en primer lugar. No estoy diciendo que no hagamos uso de ilustraciones, de anécdotas o de cosas que nos pasan en la vida diaria. A veces es bueno hacerlo, pero no puede ser el grueso de nuestro sermón toda una ilustración. No puede ser el grueso de nuestro sermón lo que nos pasa en la vida diaria. No puede ser como decía un hermano que conocí hace muchos años, que decía: yo tengo que ir al cine cada semana, porque si no, no tengo tema para predicar el domingo. Bueno, es que no estudia la Biblia, compañero, ¿verdad? No estudia la Biblia. Pero, hermanos, necesitamos predicar más la palabra, y necesitamos predicar más acerca de Cristo. Yo no digo que no revistamos nuestros sermones con datos históricos, con datos arqueológicos, con datos de ciencia, con todo aquello que ahora tenemos disponible y que antes no teníamos disponible. Revistamos nuestros sermones para hablar de ese contexto histórico en el que pasaron las cosas, del contexto cultural, etcétera, como lo que veíamos ayer con nuestros hermanos. Pero que no sea eso la parte más importante del sermón, ¿sí? En la escuela, no sé si a Pedro le tocó, pero hay una materia que damos que se llama Introducción General a la Biblia, y es una materia que habla acerca de la inspiración de las Escrituras. ¿Sí? Y yo les digo a los hermanos: no se te ocurra andarle dando a la iglesia esta clase, porque pues los vas a aburrir. Hay gente que no le va a interesar realmente eso, porque son cosas complicadas, hay muchos tecnicismos ahí de por medio que no entenderían. Y que a lo mejor sí los van a entender, pero no les van a interesar. A la viejecita ahí, pobre hermanita que está sufriendo y que lo que quiere oír es una palabra de ánimo, y tú te la pasas hablando de que la apostolicidad y que la apócrifa y que los libros no sé qué, que no sé cuánto. Pues, ¿de qué le va a servir eso? De nada. De nada. No lo va a edificar, no la va a edificar, no le va a ayudar en los problemas que tiene a la pobre hermana que está enferma de cáncer, o al hermano que está batallando porque tiene problemas con sus hijos. ¿De qué le va a servir? No va a haber una edificación. Si queremos entonces hacer un buen uso del púlpito, hermanos, prediquemos temas bíblicos, y especialmente que sean cristocéntricos. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos aquellos primeros predicadores, por ejemplo, encontramos a Apolos en Hechos capítulo 18, verso 28. Ahí se habla de Apolos, hermanos. Si quieres buscarlo ahí en tu Biblia, yo lo voy a mencionar solamente por ahorrar tiempo. Pero en Hechos 18, 28, ahí se habla de Apolos y el trabajo que él había hecho. Pero una de las cosas que dice es que les demostraba con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y fíjate esto, hermano, fíjate esto. Apolos se distinguía por algo. ¿Por qué se distinguía Apolos? Por la elocuencia. Así que pudo haber usado de palabras muy elocuentes, hermano, y a través de esa elocuencia tener a la gente cautiva, que es lo que uno busca cuando predica, que la gente esté atenta a lo que estás diciendo, ¿sí? Pero él no usó de su elocuencia como la mejor herramienta para convencer, sino que usó las Escrituras, y tenía un propósito: demostrarles que Jesús era el Cristo. Pablo, hermanos, también es un ejemplo de eso. Dice la Escritura que cuando él llegó a Corinto, por ejemplo, cuando le escribe la carta a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2, verso 1 y 2, dice que él no llegó a ellos con excelencia de palabras, ¿sí?, de sabiduría humana, sino que no se propuso otra cosa más que predicarles a Cristo y a este crucificado. Sermones cristocéntricos, hermanos. ¿No se han dado cuenta que de repente nosotros predicamos, yo me incluyo entre ellos, y a veces en nuestros sermones hablamos muy poco acerca del Señor? Ponemos muy pocos ejemplos acerca de Cristo.
¿Sí? Hablamos muy poco de la obra que Cristo hizo. ¿Sí? Bueno, ¿quiere una guía? Bueno, ya dijimos, número 1, trate de ser claro y sencillo. ¿Quiere una guía para saber cómo elaborar y predicar un sermón? Que sus temas sean bíblicos y especialmente que sean también cristocéntricos. Concéntrese en Cristo y en lo que Él hizo. Evite distorsionar a veces el significado de los pasajes, ignorando el contexto, y eso ya lo hablamos bastante hace un ratito, y porque, hermano, no somos bíblicos, ¿no? Pero mire, una tercera cosa, también su sermón debe tener una estructura correcta. Y aquí es donde me voy a meter un poquito en homilética, muy poquito, ¿sí? En primer lugar, todo sermón tiene que tener una introducción. Tiene que tener una introducción, ¿ok? Y bueno, no está Alex aquí para que me apoye, y ya se va, y qué bueno que ella se va, porque a lo mejor no va a estar de acuerdo con algunas cosas que voy a decir. No se crea, hermano. Estoy jugando, ¿verdad? Es una broma que a veces nos hacemos ahí entre algunos predicadores. Pero un buen sermón debe de tener una introducción. ¿Por qué una introducción? Porque la introducción tiene un propósito. La introducción, hermanos, nos va a ayudar a captar la atención del oyente, ¿sí? Y además, una introducción debe ayudarnos a presentar de una manera muy breve en qué va a consistir el sermón, de qué vamos a hablar. Así que ya desde la introducción, ya las personas deben estar escuchándonos y ya las personas deben de tener al menos una idea de qué es lo que voy a predicar. Pero además también tiene que tener asuntos principales, ¿sí? No me puedo agarrar yo a citar un texto de aquí y un texto de allá y un texto de más allá. No, debe de tener puntos principales sobre los cuales yo voy a hablar. Y los asuntos, hermanos, tienen que tener que ver con el tema del que yo estoy hablando de una manera lógica. Tienen que desprenderse del tema de una manera lógica. Y cada asunto principal tiene que tener un sustento con la Biblia. Si usted va a poner un asunto principal y no tiene un sustento con la Biblia, mejor no lo ponga. Tiene que tener apoyo en un texto bíblico, ese punto del que usted quiere hablar. Si no, entonces no deberíamos de ponerlo, ¿sí? Ahora, también, hermanos, después de hablar los puntos principales, hermanos, tenemos que llegar a una conclusión. ¿Sí? Y en una conclusión, el mensaje se refuerza, generalmente se recapitulan los asuntos que se vieron, se exhorta a la obediencia y se invita también, se exhorta a la obediencia, sí, y se invita a obedecer también lo que ha sido predicado a través de ese sermón. Es como la culminación. Entonces, a veces, hermanos, de repente nos toca predicar algún sermón y no tienen ni introducción ni conclusión. ¿No les ha pasado que de repente están oyendo a un hermano predicar y parece que se le olvidó cómo terminar? ¿Sí? Porque está vuelta y vuelta y vuelta y vuelve a lo mismo y repite otra vez lo mismo y así ya está, así está, así está, así está. Y yo le digo a veces a mi esposa, le digo, si me hace que ya se me olvidó cómo terminar, déjame le ayudo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no hay esa estructura lógica que debe de tener un sermón. Por eso, en la predicación y en la elaboración de una predicación de un sermón, número 3, debe de tener una estructura correcta. Y la estructura correcta no es como dijo Paco ayer, ¿verdad? Voy a empezar a predicar por la conclusión, ¿verdad? No, tengo que empezar con la introducción y luego a poner mis asuntos principales que voy a tratar sobre ese tema y terminar con una conclusión. Sean ordenados, hermanos, seamos organizados en nuestros sermones y verán que se va a entender mejor. Hay muchas cosas que pudieran decir aquí sobre esto, pero no es el propósito. Solamente le recomiendo que en la medida que pueda aprenda un poquito de homilética. ¿Sí? A veces hay libros que podemos conseguir en las librerías cristianas, ya se fue mi hermano Sael, pero pueden checar con el hermano Sael que está más informado que yo sobre eso, y él le puede recomendar algunos buenos libros de homilética. Si usted no tiene la oportunidad de ir a una escuela de predicación, bueno, a veces también hay algunos cursos de homilética disponibles a través de las redes sociales, a través de YouTube,
etcétera, y que nos van a ayudar a poder preparar bien nuestros sermones. La idea es que seamos organizados y que lo que estemos diciendo se pueda comprender plenamente por la audiencia. ¿Por qué? Porque cuando nos paramos en el púlpito, hermano, estamos edificando a la iglesia, ¿sí? Y estamos glorificando el nombre de Dios. Entonces, si lo hacemos desorganizadamente, seguramente no habrá una edificación. Pero mire una cuarta cosa también, una cuarta cosa dentro de estas guías para la elaboración y predicación de un sermón. Debe siempre de tener una aplicación práctica. Esto quiere decir, hermano, que el sermón debe de ser relevante para la vida diaria de los oyentes, ¿sí? Tiene que ser relevante para la vida diaria de los oyentes. Por eso, fíjate, ¿qué es lo que le debe dar origen a un sermón? Las necesidades de los oyentes. Porque para ellos lo estás predicando, ¿sí? Por eso, cuando alguien está a cargo de una obra y no visita a los hermanos, no conoce cuáles son las necesidades de los hermanos. Entonces, cuando se para el domingo a predicar, predica de todo y de nada a la vez. Y no puede estar seguro si le está dando al blanco, porque no está predicando por lo que él no sabe lo que la congregación necesita oír. Es un gran problema cuando a uno lo invitan a predicar y le dicen a uno, tú escoge el tema. Sí, pero ¿qué tema? Yo no sé qué necesita tu congregación, la congregación donde tú estás. Pero tú sí sabes lo que necesita la congregación donde tú estás. Entonces tú dime de qué quieres que yo hable para que el sermón pueda ser eficaz y pueda ser de edificación. Entonces, cuando hablamos de tener una aplicación práctica en el sermón, me refiero a eso, hermano, a que nuestros sermones se originen en las necesidades que tiene la iglesia. Pero no me estoy refiriendo a que usemos un sermón para tirarle piedras a la hermandad, ¿ok? Porque esa es otra situación. A veces nos toca predicar y el hermano que me cae mal, el hermano con el que tengo algún problema, entonces ahí aprovecho para predicarle y decirle todas sus verdades, ¿verdad? Y le aventamos unas piedradas, ya decían para mi pueblo, ¿verdad? Unas piedradas, ¿verdad? Pero, hermano, no ese es el caso aquí. Estamos hablando de necesidades que la iglesia tiene y que las vamos a predicar, hermanos, de la manera correcta, ¿verdad? Como Cristo quiere que lo hagamos, con mucho amor, mucha paciencia, con la idea realmente de traer a la hermandad o ayudarle a la hermandad. Por eso, ese sermón que elaboremos o que prediquemos siempre debe de ser relevante para la vida de los oyentes, es decir, tiene que tener una aplicación práctica. Debemos, hermanos, de hacer una conexión entre el mensaje bíblico y las situaciones cotidianas que está enfrentando la iglesia y ofrecer una orientación que sea clara para los oyentes. Ok, hay un hermano que estaba batallando con el cáncer. Ok, ¿qué le puedo predicar? ¿Qué puedo predicar que le ayude a ese hermano que está batallando con el cáncer? ¿Cómo puedo conectar las verdades bíblicas con esa situación cotidiana de necesidad que está enfrentando ese hermano? Ok, un hermano acaba de perder a su esposa, o una hermana acaba de perder a su esposo, o a su papá, o a un hijo. Ok, ¿cómo puedo conectar las verdades bíblicas con esas necesidades que está teniendo la congregación? Jesús, hermanos, el Señor hizo siempre también, hermanos, esas aplicaciones prácticas. Mire, también si vamos allá a la Biblia, en Lucas capítulo 18, ahora, verso 1 al verso 8, dice que Jesús le refirió una parábola, Lucas 18, verso 1, dice también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y cómo lo hizo, hermanos? Bueno, él lo que quería era que esos que le estaban oyendo aprendieran que necesitaban orar siempre y que aprendieran a no desmayar en cuanto a la oración. Y para lograr eso, entonces, hizo una aplicación práctica. Su sermón fue una aplicación práctica. ¿Cómo fue? ¿Cuál era la verdad que quería enseñar? A orar siempre y no desmayar.
Y entonces cuenta esta parábola que conocemos como la viuda y el juez injusto. Y le dice que había una viuda que constantemente estaba yendo con un juez para decirle que le hiciera justicia de sus enemigos, ¿verdad? Pero el juez, él era un hombre terrible, ¿verdad? Así que no le hacía caso. Pero el juez pensó que si no le hacía caso, esa mujer iba a estar yendo todos los días y no se le iba a quitar de encima nunca. Así que no le voy a hacer caso, ¿sí? Por eso Jesús termina en el verso 7 diciendo esto. Mira el verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Qué es hasta ahí? ¿Sí? Entonces, mire cómo aquí estaba haciendo Jesús una aplicación práctica. Su sermón tenía que ver con la necesidad que había ahí. ¿Cuál era el sermón? Esta parábola de la viuda y el juez justo. ¿Cuál era la necesidad que había ahí? La necesidad de que aprendieran a no desmayar en la oración. ¿Sí? Entonces, cuando elaboramos y predicamos un sermón, procuremos, hermanos, que tengan una aplicación práctica. Número 5. También, hermano, ahora esto ya habla del que predica. Debemos de tener un estilo y una personalidad propia. Mire, algo que es importante es que el estilo del predicador también juega un papel bien importante. ¿Sí? El hermano David Cárdenas nos decía cuando éramos estudiantes en la escuela bíblica, nos decía, deberíamos de que cada vez que pasemos a predicar, ponernos una bolsa de papel en la cara, ¿sí? Y nada más hacerle los agujeros para poder ver y para poder respirar y para poder hablar. ¿Para qué, hermano? Para que la gente no te vea a ti, sino que escuche el mensaje que vas a predicar. Eso es cierto, ¿verdad? Porque los importantes no somos los que predicamos, sino lo que predicamos, el mensaje que transmitimos. Pero es cierto que la personalidad, el estilo del predicador cuenta mucho. Y no todos somos iguales. No todos somos iguales. Muchas congregaciones tienen problemas a veces, hermano, porque han tenido un predicador por muchos años y luego ese predicador se va o el Señor se lo lleva, ¿verdad? Y luego sufren mucho porque llega un predicador y no lo quieren porque quieren que sea exactamente igual como era el otro. Casi hasta quisieran que le dieran copia de todos los sermones para que predicaran los mismos sermones que predicaba el otro hermano. Pero no se puede, porque cada uno tenemos una personalidad propia y un estilo propio. Es cierto que a veces tendemos a no imitar, pero sí a tomar algunas cosas de aquellos que fueron nuestros maestros cuando iniciamos en la predicación. Pero es normal que vayamos creciendo, hermanos, vaya pasando el tiempo y vamos formando nuestro propio estilo, nuestra propia forma, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver eso también. Cuando predicamos un sermón, tenemos que tener un estilo y una personalidad propia. No intentemos, hermanos, imitar a alguien más, ¿sí? Si usted se reúne aquí, bueno, no intente imitar a Manuel, ¿sí? No intente imitar a Paco, ¿verdad? Que lo conocen desde hace mucho. Sea usted mismo. Sí va a haber cosas que de repente va a decir, mira, está hablando igual que Manuel. Pues sí, porque es el que aprendió. Eso es normal. Pero con el tiempo tiene que cambiar. Una de las cosas que hay un hermano allí en Sierra Ventana que predica, es uno de nuestros predicadores, también uno de nuestros diáconos, y uno de ellos quiere predicar igual que el hermano David. Ya fue mi alumno en la escuela de predicación y siempre que me tocaba criticarlo decía, no prediques igual que el hermano David. Nunca han podido vencer eso. Y hay otro hermano que cuando canta quiere cantar como cantaba el hermano David. ¿Se acuerdan cómo cantaba el hermano David Cárdenas? Con un pozarrón que tenía. Él quiere hacer lo mismo. Bueno, a él no le digo nada, ¿verdad? Porque bueno, pues si así canta, pues así canta, ¿verdad? Pero, hermanos, a veces tendemos a imitar a alguien. Ponemos nuestra propia personalidad, nuestro propio estilo. Eso nos va a ayudar, hermanos, en el desarrollo de nuestro sermón. Debemos de tener, hermanos, un estilo que sea adecuado para mover al oyente a que reflexione, mover al oyente a que actúe, mover a la hermandad, hermanos,
de tal manera que puedan ser convencidos. Mire, Jesús, hermanos, es un gran ejemplo de eso también. El Señor, hermanos, impactaba cuando la gente lo escuchaba por su personalidad. ¿Se acuerdan cuando los fariseos mandaron a unos propios para que vigilaran qué decía, a ver si lo encontraban en algún error y así prenderlo? Y cuando regresaron, ¿qué dijeron? Nunca hemos oído hablar a alguien así. Estaban impactados por el estilo propio que tenía el Señor. Hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. Juan el Bautista también era muy peculiar en su predicación. Con una sola frase entendemos cómo debieron de haber sido sus predicaciones, ¿no? Cuando les dice a los fariseos, generación de víboras, ¿verdad? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Imagínate que alguien te dijera eso. ¿Sí? Cuando Herodes tomó a la mujer de su hermano, le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Sí? Tenía un estilo propio, un estilo personal. Entonces, tengamos eso, hermanos, porque a través de eso es como vamos a poder mover a las personas. Por esa razón, hermanos, el predicador debe cuidar varios aspectos. Mire, fíjese, respecto a ese estilo y personalidad propia. Primero, cuide mucho su mímica y su postura en el púlpito. Hermanos, a veces que pasan a predicar y están aquí agarrados del púlpito, hermano. Parece como si el púlpito se fuera a mover, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos? Yo también lo hacía. Hermano, porque nos faltaba seguridad. Y sentíamos que estábamos seguros agarrándonos aquí del púlpito. Todavía de repente yo lo hago también, ¿verdad? Pero no debería de hacerlo. La mímica tiene que ver con los movimientos, los ademanes que podemos hacer con nuestro propio cuerpo. Y a veces eso ayuda para reforzar las ideas que queremos dar. Si tú no mueves las manos, ¿sí?, no vas a tener igual impacto que si las mueves al momento que estás predicando. Las manos tienen mucho que ver por alguna razón, no sé por qué, no soy psicólogo ni conozco nada de eso, pero sí sé que a través del movimiento de las manos hay mucho para enseñar. La gente retiene más las cosas. Así que cuida tu mímica y postura. Cuídate también, por ejemplo, del contacto visual. ¿Sí? ¿Han visto hermanos que pasan a predicar y todo el tiempo están así? Están predicando pero están acá. No, el predicador tiene que estar viendo al frente a todos. Hermano, es que a mí yo voy empezando y me da mucho, me pongo muy nervioso. Bueno, lo entiendo, pero un tip para que no te pongas nervioso es que no veas a nadie en particular. Fija un punto allá y un punto acá. Y de repente habla para allá y de repente habla para acá. Y la gente va a pensar que estás viéndolos a todos y no estás viendo a nadie, ¿verdad? Pero ya estás teniendo contacto visual. El contacto visual ayuda, no solo para que te des cuenta quién se duerme y quién no, sino también te sirve para saber si lo que estás predicando le está llegando a las personas. ¿Sí? A veces nosotros nos preparamos, hermanos, muy bien y todo el mundo está atento, ¿verdad? Pero a veces no nos preparamos tanto y de repente la gente se nos tiende a dormir. No estoy hablando de los hermanitos que ya son grandes de edad, que batallan con su salud, etcétera. Pues eso es entendible, es normal. Pero si de repente la mayoría de la gente ya no me está poniendo atención, ¿sabes yo qué hago? Le corto el mensaje. Llego a la conclusión y ahí nos vemos, ¿verdad? Sé que no hice el trabajo correcto para poder cautivarlos. Entonces, cuida la mímica y postura, cuida tu contacto visual, cuida también el uso de tu voz. Esto incluye el control del tono de voz que usas, que tu pronunciación sea clara, el ritmo que sea adecuado. A veces hacer uso de pausas o de bajar la voz o de subir la voz para enfatizar algún asunto importante ayuda a que tu sermón sea más claro, sea más entendible y puedas tener cautiva a las personas, no para ti, sino para el mensaje que estás predicando. Y también tu entusiasmo y tu vigor. Había un hermano que decía, ponle fuego a tu sermón, o si no, pon tu sermón en el fuego. ¿Sí? Si vas a estar, hermano, pues todo el mundo se va a dormir, hermano. Tu entusiasmo y vigor es lo que va a impactar a los que van a estar escuchándote. Si tu sermón no tiene fuego, pon mejor ese sermón en el fuego, es decir, no lo prediques, tíralo.
quémalo, ¿verdad? Bueno, esas son algunas cosas que creo que nos pueden ayudar para desarrollar un estilo y una personalidad propia cuando predicamos. Pero mire, algo más. También debe de ser breve y relevante. Esto batallo yo mucho, ¿no? ¿Ok? Especialmente con lo breve. ¿Sí? Hay que ser breves y relevantes. Los sermones, hermano, deben de ser lo suficientemente breves como para mantener la atención de los oyentes. No exageradamente breves. Nuestros hermanos de origen americano son demasiado breves a veces y demasiado superficiales en lo que predican. Porque están con esa urgencia, porque alguien les ha metido en su cabecita de que solamente la gente 30 minutos y no más. Por eso los sermones que predican son de 20 minutos, 25 minutos. Pero nosotros los hispanos, hermanos, no tenemos esa idea. Nosotros tenemos en la cabeza que a Dios no le vamos a poner tiempo, ¿verdad? Pero tampoco exageremos, ¿verdad? Llevando un sermón hasta la medianoche. Tú no puedes predicar un sermón hasta la medianoche o alargar tu discurso hasta la medianoche, al menos que te llames Pablo, al menos que seas apóstol de Jesucristo, al menos que estés en, ¿dónde estaba ahí? ¿En Troas? ¿No? Sí, en Troas, y al menos que haya ahí alguien que se llame Eutico y estés sentado en una ventana y estés en un tercer piso. Si no, no alargues el sermón hasta la medianoche, ¿verdad? Sé breve. ¿Ok? Sé breve y también relevante. Relevante significa que sea realmente interesante. Mira, sermones breves. Por ejemplo, Jonás. ¿Sí? ¿Qué predicó Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso es lo único que dice la Biblia que les predicó. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? Inmediatamente le puso a todo el mundo en ayuno y en silicio, y todo el mundo, hasta Jonás se enojó por eso, hermano. Imagínate que nomás predicáramos eso, hermano, ¿verdad? Amén. De aquí a 40 días Nínive será destruida, y todo el mundo obedeciera, ¿verdad? Pues qué padre sería, un sermón muy breve. Cristo a veces, hermano, fue también muy breve en sus palabras, como por ejemplo cuando lo llevaron o cuando le llevaron a la mujer supuestamente acusada de adulterio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando le dijeron que esa mujer había sido sorprendida en el acto del adulterio? Que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Eso fue lo único que dijo. Y con ese solo mensajito, todo el mundo entendió que no tenían derecho a juzgar a esa mujer. Así que todos con la cabeza hacia abajo se fueron yendo. ¿Y qué le dijo a la mujer luego? ¿Qué otro sermón le dio a la mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te acusó? Ninguno, Señor. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Sencillo, breve, pero sustancioso en lo que dijo. Así que tiene que ser breve y relevante. Y también, hermanos, debe evitar la redundancia. A veces los mensajes son claros, son sencillos, pero a veces nosotros los enredamos, porque nos volvemos redundantes, ¿verdad? Haciendo repeticiones que son innecesarias. La repetición es buena si se quiere enfatizar algo, pero no siempre. Jesús, por ejemplo, hermano, en Juan capítulo 10, 41, Juan capítulo 10, verso 41. Marta, Marta. ¿Por qué le dijo 2 veces Marta? Porque quería enfatizar algo. ¿Qué era lo que quería enfatizar? Que estaba ocupada en lo que era menos provechoso. Marta, Marta. De hecho, es un estilo de los escritores bíblicos que cuando algo, creo que se apaga el micrófono, sí, cuando algo, hermanos, se quiere enfatizar, yo aquí le subo el volumen, no te preocupes, ¿verdad? Cuando algo se quiere enfatizar, se hace, hermanos, se dice 2 o 3 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se quiere enfatizar. Siempre y cuando tengamos el deseo de enfatizar algo, podemos ser redundantes o repetitivos, pero no lo seamos porque no sabemos qué más decir o qué más predicar. Y finalmente, hermanos, evite, o más bien tenga cuidado con las aplicaciones, con las ilustraciones que usa. ¿Sí? Cuando estaba en la escuela de predicación, también el hermano Samuel nos decía, ¿por qué andan buscando libros para ilustraciones? ¿Verdad? ¿No conocen el Antiguo Testamento que tantas ilustraciones que hay ahí? Usen ilustraciones bíblicas. ¿Por qué tienen que andar buscando en otra parte? Bueno, yo no estoy en contra, hermanos, de que se hagan ilustraciones, se haga uso de ilustraciones, creo que es bueno. Pero las ilustraciones
y los ejemplos pueden ser útiles siempre y cuando sean pertinentes para el sermón y que no distraigan la enseñanza central, que no distraigan, hermanos, el asunto espiritual que estamos tratando. Y siempre será mejor utilizar ilustraciones bíblicas. Eso es lo bíblico. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento, inclusive el Señor, quisieron enfatizar una enseñanza, ¿qué era la frase que decían ellos? Escrito está, o como está escrito, o como así dijo el Señor, ¿verdad? Y citaban que el Antiguo Testamento para reforzar una verdad bíblica que se estaba dando en el Nuevo Testamento. Así que bueno, aquí hay 8, hermanos, 8 cositas nada más que nos pueden ayudar en la elaboración y en la predicación de nuestro sermón. Pero una cosa es verdad: prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra y prediquémosla a tiempo y afuera de tiempo. Reprendamos, redarguyamos, exhortemos, pero siempre con mucha paciencia y sin olvidarnos de la doctrina, de las enseñanzas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Cómo está de pie, hermano? Vamos a cantar, ¿qué les parece el número 49, En la Viña del Señor? Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirnos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. En la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Tomen así. Nuevamente, hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a continuar en esta mañana, ya tarde, con nuestra cuarta clase de este día, la cual será expuesta por nuestro hermano Francisco Rada. Nuestro hermano predica en la ciudad de Brownsville, donde lleva alrededor de 12 años. ¿Sí? Está casado con nuestra hermana Araceli Marcos, tiene 2 hijos que son cristianos, Saúl y Sara. Y pues él también fue pionero en esta congregación y en la congregación de reservas territoriales. Pero antes de dar lugar a nuestro hermano, un momento, hermano, ¿sí? Hay una oración
y vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Jorge Hernández. Después de eso, hermano Francisco tiene su lugar. Bendiciones, hermanos. Vamos a orar. Amado bendito Padre Celestial, como nuevamente ante su presencia, Padre, dando las gracias, Padre, porque nos permite estar nuevamente aquí en este lugar, escuchando de su consejo, Padre, por la vida de cada uno de tus hermanos. Les suplicamos, Padre, que usted nos ayude para entender de su palabra, Padre, y meditar en ella y que lo pongamos en nuestra vida diaria. Y Padre, que salgamos en esta hora edificado por medio de sus consejos, Padre, que nos ha dado cada uno de tus hermanos que han predicado su palabra. Bendito Señor, suplicamos que usted bendiga a nuestros hermanos que están aquí con nosotros, que usted los siga utilizando, Padre, que bendiga su vida, que bendiga a sus familias, Padre, que les permite regresar con bien a su lugar de origen. Bendito Señor, que esté con nosotros y cuídenos en esta hora. Pues se lo pedimos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi Biblia, no lo puedo usar. Ok, ahora sus Biblias, hermanos, primera a los Corintios, capítulo 14 y el verso número 20. Primera a los Corintios, capítulo 14 y vamos a leer el versículo 20, que es la base para la lección en esta mañana, la clase. Hermanos, 1 Corintios capítulo 14, versículo número 20, donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto y les dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Bueno, hermanos, cuando pensamos en niños, hermanos, siempre trae a nuestra mente una agradable imagen. Mayormente cuando son los nuestros, mayormente cuando son aquellos que son parte de nuestra familia. En el camino, antes de llegar aquí al Molareo, pasábamos a saludar al nuevo nieto del hermano Manuel. Y pues siempre es muy agradable verlo y compartir, y el poder mirar una nueva vida y una nueva esperanza para la gloria de Dios en cada uno de sus niños. Muy agradable. Pero también, hermanos, cuando ese niño sigue siendo niño a través de los años, ya no es nada agradable, sino es preocupante y muchas veces costoso, hermanos. Muchas veces es costoso. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo, ustedes recuerdan que llegó allí a la ciudad de Corinto en Hechos capítulo 18, después de haber pasado por Atenas y otras ciudades, por supuesto, pero de Atenas pasa a Corinto llevando el mensaje del Evangelio. Y ahí estuvo 1 año y medio, hermanos, predicando y levantando aquella congregación. Después de ese año y medio, él continuó su viaje, hermanos, continuó su viaje. Y unos 5 años más tarde, usted ponga los años, pero unos 5 años más tarde, el apóstol Pablo recibió información por los de Cloé de cómo estaban las condiciones de la iglesia. Pero también recibió preguntas que tenían nuestros hermanos en Corinto respecto a algunos temas que el apóstol Pablo aborda en la primera carta de los Corintios. Pero también Pablo tiene otra razón más, no solamente la información de los de Cloé, las preguntas que los hermanos le estaban haciendo respecto a algunos temas como el matrimonio y algunos problemas de carácter doctrinal, de mal entendimiento, como 1 Corintios capítulo 15 en cuanto a la resurrección de los muertos, el capítulo 7 en cuanto a la vida matrimonial, la vida conyugal, en el capítulo 6, hermanos, en cuanto a los conflictos que tenían entre ellos y cómo los resolvían. En el capítulo 5 vemos un problema de inmoralidad que era de todos conocido y que estaban siendo indiferentes a la situación que se estaba dando. Y todo eso, hermanos, hace que el apóstol Pablo escriba esta primera carta que nosotros conocemos. Ya les había escrito anteriormente, según el capítulo 5 leemos que Pablo ya les había escrito anteriormente una carta con la que no contamos.
Pero, por eso 1 Corintios la conocemos como eso, 1 Corintios, pero Pablo ya les había escrito anteriormente. Pero la intención de Pablo es, hermanos, desarrollar, elevar el nivel espiritual de nuestros hermanos en Corinto. Y en el capítulo 14, cuando vemos, desde el capítulo 11, hermanos, y cuando vemos los problemas que se dan en las reuniones de la iglesia, desde el capítulo 11, ¿cómo tomaban la cena del Señor? ¿Cómo se relacionaban entre ellos en las reuniones de la iglesia? ¿Cuáles eran, hermanos, las contiendas que tenían respecto a los dones y las competencias que tenían respecto a los dones espirituales? Y, hermanos, cómo querían exhibir y disputaban cuál era el don más importante entre ellos. ¿Pueden visualizar una iglesia con todos esos conflictos, hermanos? Con todos esos problemas. Por eso el apóstol Pablo les dice que ellos necesitan madurar. Necesitan madurar. Y cuando nosotros pensamos en todos los temas que hemos estado viendo desde ayer, cuando estamos hablando, hermanos, acerca del cuidado que debemos tener de la palabra de Dios, hermanos, la manera en cómo abordamos las escrituras para sacar una mejor información de ellas, o conocer la verdad de ellas, pero también para cómo llevar de esa información que he sacado de las escrituras, cómo ponerlas en un sermón que comunique a la iglesia y atienda las necesidades que la iglesia tiene. Esa es la idea, ese es el orden. El orden es, hermanos, que nosotros podamos tener herramientas para acercarnos a la Biblia y sacar el mayor provecho de nuestra lectura, que podamos sacar la información que el texto da, pero que esa información que tenemos, ¿qué hago con ella? Bueno, pues tengo que aplicarla a mi vida, tengo que hacerle una aplicación a mi vida personal. Pero si se trata de estudiar, porque voy a presentar un sermón, ahora, esta información, apoyada del exégesis, de la hermenéutica, y apoyada de los comentarios que he leído, y apoyado de mi dedicación en la lectura de la palabra, ahora, ¿cómo voy a presentar esta información? Y es lo que estábamos viendo ahorita. ¿Cómo llevar, como dicen, del texto al sermón este mensaje, esta información? ¿Cómo presentarla en un sermón para que la iglesia pueda resultar favorecida, instruida, edificada, exhortada? Bueno, todo eso es lo que estamos tratando de hacer en este seminario. Pero ahora lo que nos corresponde en esta clase, hermanos, es elevar, hermanos, nuestra medida de madurez en lo espiritual, hermanos, que se refleja en nuestra manera de pensar y de ser y de hacer las cosas. Tenemos que elevarlo, así como estamos tratando de elevar nuestra capacidad de descubrir las verdades que están en la Biblia de una mejor manera, como queremos elevar nuestra capacidad de elaborar un sermón, no predicarlo, elaborarlo, llenarlo, la introducción, el propósito, la introducción, los puntos mayores, la conclusión, y además usar la retórica donde puedo atrapar la atención de la iglesia y puedo comunicar el mensaje y la gente se va informada y motivada y reflexionando en lo que dijimos. Ese es el punto. No solamente arrojar mensajes, hermanos, para que la gente oiga y juzgue lo que dije, si estuvo bien, estuvo mal, si estuvo padre, interesante, motivante, sino, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con esto que me enseñaron? Esa es la parte donde por eso hay que presentar un mensaje bien estructurado, lógicamente ordenado, y usar la retórica, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo voy a comunicar ese mensaje? Para que impacte, hermanos, pero también
Hermanos, hay algo más que nosotros tenemos que ver. Mi etos, como, bueno, con Roy que no diga palabras que nadie. Mi ética. ¿Cómo comunico eso? Y que la gente me crea. Hay tres cosas, hermanos, que Aristóteles decía y se usan en cualquier terreno para una exposición. La ética. ¿Por qué te voy a creer lo que estás diciendo? Primero, ¿por qué te voy a oír? ¿Y por qué debo creer lo que tú me estás diciendo? Ética, etos. Segundo, la empatía, el cómo me acerco a las personas y puedo hacerme parte de su necesidad y hacerme parte de su debilidad, inclusive hacerme parte de su problema, de manera que haya empatía, que haya el patos, que haya yo también paso lo mismo que tú. Y que la gente diga, oh, ok, tú me entiendes. Y hermanos, armonizar. Tú me entiendes. Y entonces, sí, claro, por eso hablamos en plural. Por eso un sermón tiene que comunicarse en plural. Hermanos, estamos pasando por una crisis, hermanos. La Biblia dice que todos estamos expuestos a pecar. No solamente ustedes, sino todos. Yo participo de eso. Estamos luchando con eso, hermanos. Y necesitamos fortalecernos. Bueno, empatía, pacto. Logos, la enseñanza. Por eso necesitamos oír lo que la Biblia dice. Mire lo que dice aquí, hermano. ¿Usted me cree por como me conoce? ¿Usted me cree porque le entiendo a usted? Me pongo sus zapatos. Si usted quiere oírme, lo que le voy a decir. Y esas tres cosas son fundamentales para una buena exposición. La palabra de la predicación. Ya tienes la información, ya armaste el bosquejo, ahora cómo lo vas a predicar. La exposición de la palabra de manera que la gente quiera oírme, quiera escuchar. Y eso es, hermanos, ¿por qué te voy a oír? Yo te quiero oír por lo que dices, por lo que estás, no solamente por lo que estás diciendo, sino porque te conozco y porque me entiendes. Estamos en la misma página. Esa es la interacción entre el que comunica el mensaje y el que recibe el mensaje. La interacción. Bueno, Pablo quiere que los hermanos en Corinto, hermanos, levanten su desarrollo, hermanos, en cuanto a la manera de pensar. Dice, ya sean niños en cuanto a la malicia. En cuanto a la malicia, sean niños. De hecho, un niño no sabe lo que es la malicia, pero está hablando con adultos. Y le está diciendo, ustedes que ya saben de qué se trata, bueno, sean niños en la malicia. Pero en el modo de pensar, sean maduros. Desarrollemos nuestro crecimiento en cuanto al conocimiento, hermanos. Y por ejemplo, los hermanos en Corinto pues, eran carentes de madurez espiritual. Y por ejemplo, veamos algunas cosas que podemos ver. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículos 7 al 10, hermano, todo el capítulo 12. Hermano, los hermanos en Corinto tenían dones espirituales, y por eso pongo ahí 1 Corintios 7, capítulo 12, versos 7 al 10, porque menciona algunos. Y algunos de ellos tienen que ver con conocimiento, como la profecía, la ciencia, la sabiduría. Pero, hermanos, no eran espirituales. Y uno pregunta, ¿cómo alguien que tiene el don directamente de Dios, el don de ciencia, el don del conocimiento, el don de profecía, y aún el don de fe como tal, y el de hacer milagros, ¿cómo una iglesia que tiene todos estos dones dados por Dios no puede ser espiritual? Pues no lo es. No lo es.
Y alguien, hermanos. Y otra vez, cuando uno está hablando, hermanos, no tienes que voltear a pensar en alguien en específico, sino uno tiene que mirarse a sí mismo para hacerse un examen personal, una introspección y decir, ¿seré yo ese? ¿Seré yo así? Bueno, hermanos, tenían dones espirituales. De hecho, el apóstol Pablo les dice en el capítulo 1 que no les falta ningún don. Tienen bendiciones espirituales en cuanto al perdón, la aceptación de Dios y el tener el Espíritu Santo en ellos, pero además tenían la manifestación del Espíritu Santo en los dones espirituales que les daban. Y no eran espirituales. Si lo aplicáramos como aplicación a nosotros, hermanos, pudiera alguien que fuera un excelente conocedor de las Escrituras, una computadora en la información, y pudiera ser un Apolos en la exposición, en la elocuencia, y pudiera ser, hermanos, una persona de lo más lógica para desarrollar una lección de tal manera que dices, wow, me llevó de uno, mira cómo transita de un punto a otro, mira, si le pones atención, mira cómo empezó con la introducción y cómo transitó, ustedes esa palabra, transitó al punto número 1, nos llevó al punto número 2, pasamos al punto número 3, y cuando llegamos a la conclusión, uy, yo entendí muy bien. Pero esa persona puede no ser espiritual. Puede no ser. Entonces, no solamente es la información, no solamente es la capacidad de hacer algo, sino ser algo también, ser algo. En este caso, ser persona que agrada a Dios, que es cristiano fiel. Hermanos, no habían desarrollado una mentalidad espiritual. Lo voy a hacer para no perder todo el tiempo. No habían desarrollado una mentalidad espiritual. Y miren, ellos, desde el capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, hermanos, los hermanos en Corinto no estaban satisfechos del mensaje que Pablo les predicaba, del mensaje del Evangelio. Se les hacía muy comparado con la sabiduría de los atenienses que no estaban lejos de ellos, como algo muy hasta disparatado, hasta no hace, hasta locura, ¿no dice eso Pablo? Si usted ve el verso 18 en adelante del capítulo 1, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, es locura, se les parece disparatada, se les parece sin sentido, no hace lógica, no me hace clic, lo miro y hay otras cosas que podrían ser más importantes, más sabias. Ellos, pero no habían desarrollado una mente espiritual de tal manera que el apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 1 les dijo que cuando él estuvo con ellos no les pudo hablar como a espirituales, sino como a niños en Cristo, porque en el tiempo que él estuvo con ellos no eran capaces. Y Pablo dice, para este tiempo, si han pasado unos 4 o 5 años, para este tiempo siguen sin ser capaces. ¿Por qué no lo pueden entender? Pablo dijo, ustedes quieren sabiduría, crezcan. Porque la leche espiritual es para los niños. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Usted puede leer el capítulo 2, verso 6. Es para los que, pero hablamos sabiduría, no de este mundo, sino ni de los príncipes de este siglo. Hablamos sabiduría para los que han alcanzado madurez. Es decir, ¿quieren madurez? ¿Quieren información más grande? Crezcan espiritualmente. Desarrollen sus capacidades para que puedan entonces discernir las otras cosas que no les podemos decir por su limitación mental, espiritual. Tienen que elevarlo. Porque si ustedes ven el capítulo 2, verso 7, dice Pablo, si hablamos sabiduría, pero no es la sabiduría que ustedes quieren, porque ustedes quieren una sabiduría tipo de los epicúreos y los estoicos allá en Atenas. Pero esta sabiduría no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Es una sabiduría que no ha llegado a la mente del hombre. Y es la que Dios les ha reservado
a los que le hablan. Entonces, no tenían esa capacidad, hermanos, pero tampoco habían sabido resolver sus conflictos entre ellos, hermanos. Imagínense, tantas capacidades espirituales ahí, hermanos, y no saber manejar, resolver sus conflictos entre ellos. ¡Wow! Algunos dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estos hermanos tan dotados, tan provistos de Dios, de tantas capacidades, mira cómo se tratan, mira cómo viven, mira sus reuniones, mira sus familias, su vida matrimonial? ¡Wow! ¿Cómo puede ser? No sabía manejar sus conflictos. Y eso, hermanos, es falta de madurez en la manera de pensar. Y Pablo repetidamente Pablo le está haciendo preguntas para que piensa. No hay ninguno entre vosotros, ningún sabio entre ustedes que pueda arreglar este problema de tal manera que van con los inconversos. Digo, Pablo, miren, ¿no se han dado cuenta que cometen dos errores ustedes? Primera falta, que tengan problemas. Segunda falta, llevarlos a arreglar esos problemas con los incrédulos. Es la palabra que uso. ¿Dónde está el sabio? Que pueda decir, hey, hermanos, vamos a manejar las cosas de una manera correcta. Bueno, eso es lo que ellos estaban necesitando, hermanos. No había eso. No habían tomado en cuenta el propósito de las reuniones. Usted lee el capítulo 14 y hemos estado estudiando cómo leer un texto. Y entre las cosas que uno debe leer, hermanos, uno debe leer las palabras repetidas en un texto. Lea las palabras repetidas y nos va marcando pauta, nos va marcando la pauta. Y en el capítulo 14, una de las palabras repetidas es que lo que se haga es para edificación. Por eso está el asunto de lenguas y profecía. Y Pablo dijo, en la congregación, en la asamblea, en la reunión de la iglesia, es necesaria la profecía, porque la profecía edifica. Las lenguas se edificarían si las puedes interpretar, pero si no las interpretas, pues nadie resulta edificado. Nadie resulta edificado. Por eso termina diciendo en el verso 26, tiene algunos salmos, esto y esto y esto, hágase todo para edificación. Y eso es un principio, hermano, otra vez, es un principio que nos lleva a nosotros a entender para qué predico lo que voy a predicar. ¿Por qué oro? ¿Por qué digo lo que digo en mi oración? ¿Por qué elijo este canto? ¿Por qué ahorita se ha repetido varias veces un mismo himno? No es malo, no es malo. Al contrario, comunica algo. Comunica algo. ¿Verdad? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué me está cantando? ¿Por qué me está repitiendo tanto este himno? Bueno, hermanos, y también tenemos que pensar, hermanos, ¿para qué tomo la palabra en las reuniones de la iglesia? ¿Por qué quiero predicar? ¿Es para edificación? ¿O ya se ha repetido aquí? ¿O es para contradecir lo que Miguel dijo? ¿O es para decirle a Felipe lo que no le puedo decir personalmente? Tenemos que saber para qué tomo la oportunidad de predicar. Ahora, que a veces se tiene que usar el púlpito para enseñar algo que toda la iglesia debe saber porque está pasando, sí, pero hacerlo de manera deliberada, intencional, con el afán de
exhibir a un hermano en particular o de contradecir lo que dijo, tengo que volver a considerar mi motivación para predicar. ¿Por qué predicas? ¿Y por qué predicas lo que predicas? ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿Su madurez? Todo eso tiene que ver con ¿por qué lo hago? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son las intenciones que me mueven a hacer eso? Hermano, y nos enseña madurez. Bueno, nuestros hermanos ahí tenían ese problema. De manera que, hermanos, entonces debemos pensar con madurez. Debemos pensar con madurez. Y cuando pensamos con madurez, recuerden esto, hermano. Proverbios capítulo 23, versículo 7, me salgo de 1 Corintios para que veamos eso. ¿Cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es él. Dicho en palabras que podamos entender mejor, usted y yo somos, no lo que queremos, hermano, usted y yo somos en mucho lo que pensamos. Así como usted piensa, es así como usted reacciona y vive. Y yo también. Por poner ejemplos así rápidos, si yo pienso, por ejemplo, ponerlo en el caso de los corintios. Si los corintios pensaban que era correcto decir, yo soy del equipo del partido de Apolos. Bueno, yo soy de Pablo. Bueno, yo soy de Cefas, y los que parecían más sensatos decían, yo soy de Cristo. Ellos creían que eso era lo correcto, por eso lo hacían. Pensaban que era correcto que estuviera pasando ese problema en el capítulo 5 del hombre que tenía la mujer de su padre. Y Pablo dijo, ¿ustedes están envanecidos? Que no debieran haber hecho esto, haber quitado de entre vosotros al que ha cometido tal acción. Bueno, pero ellos pensaban que no tiene que ser, ellos estaban ocupados en otros pensamientos y por eso reaccionaban así. Esa era su manera de pensar, esa era su manera de proceder. Si lo miramos aquí entre nosotros, hermanos, si yo creo que no tengo que venir a las reuniones entre semanas, yo creo eso, yo pienso eso, voy a venir, tal vez vendré un par de veces, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque pienso que no necesariamente tengo que venir. Si yo creo que estoy bien hasta ahorita como vivo, y yo estoy bien hasta ahorita lo que hago en la congregación, el servicio que ofrezco en la iglesia, la manera en cómo me comporto con mis hermanos, si yo creo que así estoy bien, no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque yo creo que así estoy bien. El hombre como piensa, así es, hermano, así es. De manera que si el principio es uno como piensa así vive, entonces para vivir bien tenemos que pensar mejor, tenemos que pensar con madurez. Y hermanos, si vamos a pensar con madurez, aprendamos a ser selectivos en nuestros pensamientos. Y cuando digo selectivos es, hermanos, filtrar lo que pensamos. Filtrar lo que pensamos. Antes de decir que esto es así o de proceder de esta manera, tengo que pensar. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 12 y el capítulo 10, verso 23, ustedes recuerdan el texto que nosotros sabemos. Todo me es lícito, ¿pero qué? Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, Pablo dice, bueno, es lícito, ¿es permitido? Sí, pero ¿conviene a mí? ¿Conviene al bienestar de la iglesia? ¿Conviene en el crecimiento de los hermanos? ¿Me edifica a mí? ¿Edifica a mis hermanos lo que yo voy a hacer? No. Bueno, entonces tengo que pensar, eso no lo debo hacer. Pero si yo pienso
Bueno, esto me conviene a mí, esto está bien, es aceptable, esto, no me importa lo que los demás piensen. Es un error. Tengo que pensar, a veces, tengo que pensar en los hermanos. Tengo que pensar en el progreso del Evangelio. Tengo que pensar en el bienestar de mis hermanos. Y, hermanos, tomar decisiones maduras respecto al impacto de mis acciones. Por ejemplo, Pablo. Y usted mira el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de 1 Corintios, y una cosa aparece ahí que es muy en las decisiones de Pablo en favoreciendo el progreso del Evangelio y el bienestar de la iglesia. Pablo dijo en el capítulo 8: puedo comer carne. ¿Puedo comer carne? Esto no es lícito. En aquel tiempo, hermanos, los sacrificaban los ídolos, partes se vendían en la carnicería, la gente se lo comía y podría algún cristiano pensar: ¿puedo comer carne de los sacrificados a los ídolos? Y Pablo dijo: usted puede comerlo, porque un ídolo nada es en el mundo. Pero, y aquí otra vez entender exactamente lo que Pablo estaba diciendo, hermano. Pero, si en este caso Miguel, pongo el ejemplo que está enfrente de mí, Miguel va a comer carne de la que yo también estoy comiendo, pensando, Miguel, que está haciendo mal, entonces yo estoy actuando equivocadamente, aunque tengo libertad. Pablo habla de derechos y libertades en el capítulo 8, 9 y 10. Dijo: ok, tengo libertad, pero no lo voy a hacer por amor a mi hermano. No es correcto decir: hermano, no lo hagas porque a mí me afecta. No ese es el punto. El punto es que Pablo está diciendo: lo hace el hermano pensando que está mal. Y eso no lo debo. No debo hacer que mi hermano vaya en contra de su propia conciencia y cometa pecado, aunque no sea pecado. En el capítulo 9, el apóstol Pablo dice: ¿no tenemos, Bernabé y yo, derecho de tener una esposa con nosotros? Sí. ¿Y que ustedes nos ayuden económicamente para mi esposa y yo? Dice Pablo. Sí. ¿No tenemos derecho de que ustedes nos sostengan económicamente? Sí. O la Biblia dice: no podrás gozar al buey que cría, y el obrero es digno de su salario. Y pregunta: ¿se estaba preocupando Dios por los animales o lo dijo por nosotros? Digo, por nosotros lo dijo. No le pongas gozar, ayúdale económicamente. Dijo Pablo: pero no he hecho uso de este derecho para no poner tropiezo al Evangelio. Eso estorba, no lo haga. Y uno con madurez piensa: ¿favorece el crecimiento de la iglesia? ¿Favorece el bienestar entre los hermanos? ¿Favorece el progreso del Evangelio? ¿Favorece que nos veamos como iglesia ante las visitas que vienen? Lo voy a hacer. ¿No favorece? Tendré que tomar una decisión más madura. Eso es pensar con madurez. Ajustemos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, hermanos. Y recuerden otra vez lo que estaba diciendo ahorita en el capítulo 1 de 1 a los Corintios. Podría parecer muchas cosas como disparatadas, como locura, como algo que no está bien. Pero recuerden que el hombre natural no percibe y no las entiende. Estamos hablando de pensar. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para él son locura, no las puede entender.
porque se han de discernir espiritualmente, el hombre natural y el hombre carnal. Entonces, tenemos que acomodar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, hermanos. Tenemos que acomodar mi pensamiento al pensamiento de Dios, para que yo pueda entender de la manera correcta lo que Dios dice. Por ejemplo, los desafíos de las enseñanzas del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. ¿Te llenan una mejilla? ¿Cuál es la respuesta que una persona común dice? Estás loco. Estás loco. Si te quitan la ropa exterior, dale también la otra. No me quitan una, pero no se atreverán a quitarme la segunda. Si te obligan a llevar a cargar alguna milla, ve con el 2. No, me obligarán a una, pero no estoy tan loco para hacer algo más. ¿Qué piensan? ¿Que Jesús estaba fuera de sí cuando enseñó eso? Madurez en la manera de pensar. Sí, en el siglo XXI las cosas se miran con otros lentes, pero hermanos, otra vez lo que estaba diciendo Pedro, la Biblia no se ajusta a la cultura se debe ajustar a la Biblia. Los tiempos, la Biblia no se ajusta a los tiempos se ajustan a la Biblia. Y hermanos, es cierto, debemos ajustarnos a los tiempos respecto a los recursos que tenemos, teléfono, estas pantallas, este micrófono. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, nada de esto teníamos. Ahorita estaba pensando yo en lo que Pedro decía, hermanos. Podríamos cuestionar si un proyector es bíblico, pero nadie cuestiona si un pizarrón es bíblico. Y un pizarrón, este es un pizarrón electrónico, este es un pizarrón moderno. Simplemente se usan recursos que facilitan la comunicación de la palabra para que podamos nosotros hacerlo mejor. Es pensar con madurez, hermano. Bueno, pensar en la lógica, hermano. Hay dos textos básicos, y Conrado mencionaba primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, hermanos, que enfrentemos defensa con asombro y reverencia ante todo aquel que os demande razón. La palabra razón también viene de esa palabra, ¿no? De logos, la logique viene de la palabra lógico, hermano. Y la lógica es la teoría del razonamiento. Es más, nos enseña a pensar bien. La lógica nos enseña a pensar, a estructurar un pensamiento correctamente, hermano. Y Romanos 12:1 habla de culto racional. Racional viene de la palabra logique, ¿no? Y también 1 Pedro 2, donde se traduce la palabra espiritual, la leche espiritual. La palabra espiritual viene de la palabra de la razón, racional. Viene de pensar con lógica, hermano. Esta palabra transforma nuestra manera de pensar. También Asael decía de que la transformación, la predicación de la palabra no se predica la palabra por predicar la palabra. Se predica la palabra con un propósito específico. Se enseña, se redarguye, hermanos, se exhorta con un propósito. Y el propósito es cambiar, la transformación, hacer que las personas sean mejores. Y segunda a Timoteo capítulo 3 verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, y ese cambio, hermano, no debe ser superficial. No debe ser superficial, es un cambio que surge de haber cambiado nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de pensar para que cambiemos nuestra manera
de vivir. Romanos 12:2, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de renovar nuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento. Cambiamos nuestra manera de pensar y, hermanos, los resultados es que cambiamos nuestra manera de vivir. Y es un cambio legítimo, real, cuando se cambia de afuera hacia adentro. No, perdón, de adentro hacia afuera. Es que estaba pensando que cuando el cambio es superficial, es cuando me porto bien, porque aquí estamos entre todos y hermanos, y cuido mi carácter y trato de no exasperarme y de llevarme la cosa bien porque estamos aquí, pero no soy así. Necesito ser así, pero no lo soy. ¿Cómo puedo aprender a ser como me estoy comportando hoy? Cuando el comportamiento es correcto. Cambiar mi mente, ejercitarme en lo que creo que debe ser. Y en la medida que lo voy practicando, lo vamos practicando, terminamos aprendiendo. ¿Ok? Voy a pasar eso, hermanos, porque no bueno, pero quiero que veamos las inferencias, hermanos. La inferencia o la deducción lógica. Uno infiere. La Biblia dice algo que no es explícito. Cuando dice que lo implica es que no dice claramente, pero por deducción, hermanos, por análisis, llegamos a esa conclusión. No lo dice explícitamente. La Biblia habla de manera explícita, es decir, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Claro, ahí no hay ni ponte a eso. Pero hay otras cosas que en asuntos del bautismo, hermanos, la Biblia no dice. Por ejemplo, ¿usted sabe un texto donde la Biblia diga que los niños no deben ser bautizados? Y nosotros decimos, los niños no deben ser bautizados. ¿Cómo? Y alguien me pregunta, denme un texto donde dice que los niños no deben ser bautizados. Bueno, no lo hay. Y si no lo hay, ¿por qué lo dices? Bueno, la Biblia no lo dice, entonces decimos, la Biblia no lo dice de manera explícita, pero sacamos esa conclusión de las cosas que dice respecto a la salvación. Y si leemos Hechos 2:38, leemos que la persona tiene que arrepentirse y bautizarse. Leemos Hechos capítulo 17, versos 30 y 31, que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Que tiene que hacer una confesión de su fe en Romanos 10, versos 9 y 10, para la salvación. Y ese niño no está capacitado para hacerlo. Inferimos, deducimos, concluimos que entonces un niño no puede ser bautizado para ser salvo. No lo dice explícitamente, pero lo inferimos. ¿Cuál es el ahí? Bueno, en el caso de Felipe, por ejemplo, la Biblia dice que Felipe le predicó el evangelio de Cristo al eunuco. Más tarde el eunuco dice, en esa conversación de Hechos capítulo 8, el eunuco dice, ¿aquí hay agua que impide que yo sea bautizado? Y nosotros preguntamos al texto, ¿cómo supo el eunuco que debería ser bautizado? Si yo leo y no leo en ningún momento que Felipe le dijo, tienes que ser bautizado. Pero el eunuco dijo, ¿aquí hay agua que impide que yo sea bautizado? Inferimos, deducimos que Felipe le debió haber predicado acerca del bautismo cuando le habló del evangelio. ¿Cómo lo infieres? ¿Cómo sacas esa conclusión? Porque el eunuco está preguntando acerca de qué le impediría ser bautizado.
No lo leo, pero lo concluyo de lo que se lee. Eso es una inferencia. Es una inferencia. Sabemos que nosotros podemos descubrir verdades por mandamiento, o sabemos que Dios dice algo por una información que da, o un mandamiento que da, hermanos, o por un ejemplo, o por una inferencia. No necesariamente una inferencia necesaria. Puede ser inferencia necesaria o puede ser inferencia nada más. Por una inferencia. Es decir, una inferencia es una conclusión que saco de algo que dijo. Por ejemplo, piensen ustedes en lógica. Esto es inferencia, eso es la lógica, es parte de la lógica. Denme un texto en donde existan los 5 pasos a la salvación en un solo texto. No lo hay. Entonces, ¿por qué yo digo que la persona tiene que oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse? Y otra cosa, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Porque tiene un orden lógico. No puede bautizarse y después creer y arrepentirse al último y oír finalmente. No, hay un orden lógico. ¿Ok? Bueno, ya va a terminar, ¿ok? Otra cosa de lógica, hermanos, son los silogismos. Un silogismo en lógica es Aristóteles, es el de los silogismos. Y es en las matemáticas, pero aquí la lógica es con proposiciones, no con números. Un silogismo es, hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Es en una deducción. Por ejemplo, en lo que leemos ahí, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. La conclusión es, si la paga del pecado es muerte, y Romanos 6:23, y todos hemos pecado, Romanos 3:23, conclusión, todos estamos sujetos a la muerte. Es una conclusión. En Marcos capítulo 2, verso 7, la escritura nos enseña, hermanos, que cuando el Señor Jesús está ahí sanando a un enfermo, un paralítico, y los judíos que estaban ahí le dijeron de Jesús, ¿este está blasfemando? Y ellos dijeron, porque solo Dios puede perdonar pecados. Ok. Y Jesucristo razonó con ellos. Y no vamos a desarrollar ese punto, pero Jesucristo razonó con ellos. Les hizo la pregunta, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Bueno, es más fácil decir tus pecados son perdonados, porque nadie sabe si se los perdonaste o no. Pero decirle, levántate y que se levante. Bueno, Jesucristo dijo, bueno, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, para que ustedes puedan comprobar que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se levantó. Conclusión. Hermanos, si ellos dijeron, Jesucristo podía haber dicho, a ver, vamos a analizar lo que ustedes acaban de decir. ¿Solamente Dios puede perdonar pecados? Premisa mayor. Yo puedo perdonar pecados y le estoy comprobando con levantar a ese hombre de su parálisis. ¿Cuál debe ser la conclusión? Yo soy Dios y yo puedo perdonar pecados. No estoy blasfemando. Yo soy Dios. Son formas de sacar, de deducir, hermanos, verdades, sacar conclusiones de algo de proposiciones, de algo que se afirma, o afirmaciones, de algo que se dice, Y nosotros tenemos que, hermanos, cuando tenemos, Asael ha estado hablando también de tener un pensamiento crítico, y eso es parte de la lógica. Tener un pensamiento crítico es examinar las evidencias,
analizar objetivamente lo que se está diciendo y no dejarte mover por meras emociones. Y muchos de nuestros problemas a veces es por por carecer de un pensamiento crítico, de no examinar las evidencias, a analizar objetivamente lo que se dice, hermanos. Y solamente nos apasionamos en algo y nos metemos en un problema. Bueno, todo eso es parte de madurez espiritual. Todo eso es parte de un desarrollo espiritual. Necesitamos cada día poder, hermanos, manejar mejor nuestras situaciones, entender la Biblia más objetivamente, manejar los conflictos más objetivamente, observar, manejar las situaciones más correctamente y saber tomar decisiones sabias, inteligentes. La madurez. La madurez que da el estudio de la palabra, mi responsabilidad que tengo de no engancharme en palabras, en murmuraciones y en emociones, sino ser objetivo. ¿Cuál es la verdad? Y eso nos va a ayudar a todos a pensar y a vivir mejor y a manejar nuestros conflictos y a vivir con nuestras diferencias mucho mejor. Dios los bendiga. Amén. Dijo el hermano Paco, como que está repitiendo el mismo canto. Ya iba a cantar el mismo, hermano. Cántelo. Hermanos, vamos a hacer el pie, ¿qué les parece? Hermanos, vamos a entonar. No era el mismo, hermano, sino que hablaba del mismo tema. Hermanos, vamos a entonar también otro canto que también nos va a motivar. El número 118, hermano. 118, por favor. ¿Listo? Siento sentada nubes agolparse, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. En la más oscura noche siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe. Gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir, si tu ayuda pudieres a llevar doquier. Esto endulza la vida si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. En la más oscura noche siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe. Gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Pon en alto los ojos sin dudar jamás, que en las lides del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, dan encantos la vida si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. En la más oscura noche siempre hay luz,
Nuevamente, hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos concluido el segundo bloque de este seminario para varones. A continuación vamos a pasar a los alimentos. Antes de hacer la oración por los alimentos, déjenme les doy algunas indicaciones. Las hermanas han preparado milanesa, pero tenemos de res y de pollo. Entonces, la que ustedes quieran es la que van a tomar. ¿Sí? Probablemente, hermano. Probablemente también. Entonces, nada más para que sepan, hay milanesa de res y hay milanesa de pollo. ¿Sí? Con sus complementos, si ustedes dicen, ¿sabe qué, hermana? Yo no puedo comer este complemento, se los decimos con toda confianza para evitar después tirar comida. ¿Sí? Entonces, vamos a cuidar mucho eso también. Si es que yo no como arroz, yo no como ensalada, no como frijoles, pues le decimos a las hermanas, pueden prepararme uno solamente con la milanesa y tal vez papas o ensalada. Entonces, las hermanas les pueden apoyar con eso. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a Dios en oración, hermano. Vamos a orar por los alimentos y después vamos a pasar al comedor. Vamos a poder salir por aquí, hermanos, ¿sí? Para que nos den toda la vuelta. Vayamos a Dios en oración. Nuestro Dios, Padre bendito, gracias te damos por todo lo que nos das, por tu amor, por tu misericordia, por tu providencia. Gracias, Padre, por los alimentos que pone en nuestra mesa. Pedimos que usted los bendiga, pero también así que bendiga en las manos de quienes nos han preparado, Padre, y de quienes han organizado. Pedimos, Padre, que usted lleve alimento a aquellas personas que están en necesidad, Padre. Sabemos que usted lo hará porque usted es proveedor para cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, que usted nos bendiga a cada uno de nosotros, que siga bendiciendo esta actividad. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues podemos salir. ¿A alguien le da falta el cuadernito que les entregamos al principio? Si no, ahí en la